Hermanos, ¿qué les pareció? Así de manera general con tus palabras, ¿verdad? Yo quiero saber qué les pareció la lectura, qué les llamó la atención, qué les pareció interesante, qué no les pareció interesante, en qué estás o no de acuerdo con el autor. Y dejo así el micrófono abierto para aquel que quiera, ¿verdad? Simplemente compartirnos tu opinión. No tienes que leer lo que entregaste, solamente quiero sondear. ¿Qué les pareció la lectura, así de manera general? Buenas noches, hermano. Quisiera dar mi opinión sobre lo que leí. Bueno, la verdad, Ulises, sí, sí, dale. si le digo que me pareció demasiado interesante en el aspecto con el autor se refiere que hay que predicar el evangelio de manera humilde, ya que Jesús fue alguien humilde. Pues él dice que no tuvo grandes lujos, ni tampoco fue de una persona gente rica, sino que fue una persona humilde y es la relación que tiene con, por ejemplo, con Latinoamérica. Porque, por ejemplo, antes se creía que el cristianismo era una religión solo para personas ricas y que las personas pobres no podían llegar a practicarlo. Entonces, esto es algo que me llamó demasiado la atención, de que debemos predicarlo de manera humilde, y de que hasta esos momentos se creía eso, pero después las personas lo empezaban a practicar, porque después Jesús vino y con su propio, el mismo evangelio que se predica en los hechos, te das cuenta de que no tiene que ser rica la persona para poder creer y bautizarse. Muy bien, excelente, excelente, Ronald, ¿verdad? Buen punto, la humildad. Ulises, Vamos a ver, le voy a Ulises. dar la palabra a Jorge y luego a Byron. Jorge, Buenas noches, hermanos, buenas bendiciones. noches. Bueno, a manera general me llamó bastante la atención lo general que se ha tocado en clase, el fundamento que Lucas enfatiza el cumplimiento de la promesa. Eso también ahí se le da una lectura a manera general. También el punto importante ese que tocó Ulises, que me llamó a mí también bastante la atención, es que el Evangelio, la predicación, Lucas lo enfatiza de que se da a los pobres, lo toca Ujú, más a los pobres. Y otro punto es la testificación que él enmarca, testificar la obra de Jesús, uno. Y dos, también me llamó la atención de que cuando se toca de que él ve más allá la predicación que va a ser al resto del mundo. Y es donde se da esto de los viajes misioneros del apóstol Pablo, hace una pequeña mención también. Y algo que me encanta de la iglesia primitiva, sobre todo de los apóstoles y el posterior a la predicación, es que el sufrimiento que ellos tenían por la causa de Cristo se miró y se lo dijo Jesús al apóstol Pablo que iba a sufrir por su iglesia. Y en la predicación él se da, y, él predica, va guiado y lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, el sufrimiento se ve en el apóstol Pablo y en todos aquellos que predicaban la palabra del Señor, incluso en las personas que aceptaban el Evangelio como su salvación. El excelente. sufrimiento es algo bien enmarcado que me Ese es llama uno, bastante la y ese es atención. uno de los temas misionológicos según el autor del libro de Lucas Hechos, ¿verdad? Recuerde que él va a proponer algunos temas y básicamente lo que dice Jorge, ¿verdad? Tiene razón, la misión y el sufrimiento van de la mano. Así es. Buen punto, Es Jorge, mi aporte. gracias. Byron, Buenas noches a todos. Los hermanos ya mencionaron algunos puntos que quería también que a mí me llamaron la atención con respecto a cuán importante es nuestro testimonio al estar evangelizando según la lectura, el poder testificar el poder de Dios, pero también, como decía el hermano Jorge, el sufrimiento va de la mano. En ningún momento Jesús dijo que no teníamos que sufrir, pero también llama la atención que la salvación no solo implica la salvación eterna de nuestras almas, sino también el poder llevar la salvación a los pecadores. excelente, buen punto. Y vamos a abordar más adelante, Byron, qué bueno que lo tocaste, el tema de la salvación
en Hechos, porque nosotros nos pasa que cuando escuchamos salvación, automáticamente recuerde, hay una falacia interpretativa que nosotros muchas veces utilizamos. Y es de que pensamos que cada vez que el Nuevo Testamento menciona una palabra como salvación, digamos en los evangelios, las cartas de Pablo, etcétera, siempre va a tener el mismo significado, que es una palabra monótona, por así decirlo, o de un solo significado. Pero la verdad es que salvación, particularmente en hechos, tiene que abarcar toda la esfera de la actividad humana. Yo creo que nosotros hemos reducido la misión de la iglesia solamente a la salvación espiritual, ¿verdad? Salvación espiritual para decir lo que hay dentro y lo que hay fuera, lo que pasa en el mundo, los sistemas del mundo, los poderes del mundo, los gobernantes del mundo quedan excluidos de la salvación porque a nosotros nos parece que Jesús no tuvo nada que ver con esa situación. Vamos a ver qué nos dice Lucas en el libro de los Hechos sobre salvación. Muy bien, Roberto, a ver, Roberto, y luego Ingrid y Néstor. Hola hermano, buenas noches. Buenas noches. Sí, hermano, la lectura es bien interesante, ¿verdad? Hay algunos puntos, hermanos, de que yo no lo había analizado de esa manera, ¿verdad? Por ejemplo, este escritor mencionaba que el Evangelio de Lucas habla acerca de toda la obra que Jesús hizo en la tierra, ¿verdad? Hasta el capítulo 1 de Hechos, que hablando de su ascensión y que ya del capítulo 1 en adelante se estaría hablando acerca de la obra de Cristo ya en su iglesia, ¿verdad? A través de su Santo Espíritu. También me llamó mucho la atención, hermano, cómo desde que inicia Jesús su ministerio, dice el lector que el Espíritu Santo vino sobre él y que luego en la iglesia, cuando va a surgir la iglesia, el Espíritu Santo viene sobre su pueblo, ¿verdad? Como para dar inicio a lo que iba a ser, pues, en su momento la iglesia y como lo es hasta ahora, ¿verdad? También, hermano, logro recordar que el escritor menciona que el libro de los Hechos pues es un libro donde se pueden recalcar las profecías ya dándose cumplimiento, ¿verdad? Que en su momento pues se habían dado como profecía. Entonces, eso me llamó a mí la atención, hermano. Excelente, buen punto, Roberto, ¿verdad? La idea de recuerdo es muy importante para Lucas, basar el ministerio, la actividad de Jesús, por una parte anclarla en los profetas del Antiguo Testamento, porque eso le da continuidad a la iglesia con la existencia de Israel, por una parte, pero por otra parte también nos presenta que ese plan, ese cumplimiento de las promesas de Dios se lleva a cabo solamente en Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo sabemos? Porque solamente Él es capaz de cumplir a todas esas citas que Lucas utiliza. Buen punto, Roberto. Ok, vamos a dejar ahora por último pero no por ello menos importante, Ingrid y Néstor. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Buenas noches. Mm, am, Me gustó mucho cómo habla de la promesa de Dios cuando los profetas pues hablan de que va a venir pues nuestro Salvador, tanto para el pueblo de Israel, pero lo viene y llega en el Nuevo Testamento y es lo que estaba hablando ahorita, hermano, en lo que me iba a referir y gracias por la lectura, estuvo muy buena, aprendimos mucho y yo nunca había leído, la verdad, eh, de lo del Antiguo Testamento que viene, que es la promesa y que ha llegado, y cuando Jesucristo dice y ya se ha cumplido. El versículo, cuando él lee Isaías y dice que ya él ha Muy llegado. bien. Excelente, hermana Ingrid, Néstor. Muchas gracias a ustedes por su trabajo. Recuerde, yo solamente les facilito las herramientas, son ustedes los que tienen que hacer el trabajo y pues se lo agradezco que saquen el tiempo para hacerlo. Bienvenido, hermano Raúl, hermana Débora, hermana Gladys. Qué bueno verlo, ¿verdad? Por acá. Gracias por unirse. Estamos solamente, hermanos, ¿verdad? A los que están llegando. Estamos nada más sondeando, conversando, qué le llamó la atención, qué le gustó, qué no le gustó de la lectura, ¿verdad? Recuerde, no siempre tiene que estar totalmente de acuerdo con lo que otros dicen, pero
Es bueno escuchar y analizar lo que otros dicen, aunque no estemos de acuerdo 100% con ellos. Y eso es lo que estamos haciendo en este caso, ¿verdad? En este caso, estamos analizando particularmente el tema de la misión en el libro de los Hechos, de qué es la misión, cuál es el propósito de la misión, cuál es la meta de la misión, sobre todo cuál es el contenido, el mensaje de la misión. Y yo les pregunto esto, hermanos, porque nosotros, hablando de manera general, ¿verdad? No quiero mencionar, y por así decirlo, Iglesia de Cristo solamente, ¿verdad? Pero de manera general, nosotros muchas veces no nos damos a la tarea de poder reflexionar, de poder plantearnos una estrategia, un marco teológico, filosófico para la misión de la iglesia. Simplemente vamos haciendo lo que venga como salga, ¿no? Y en ese proceso vamos perdiendo la oportunidad de replantear, reconfigurar, reconectarnos con Dios, con su palabra, con la obra, porque bueno, hacemos las cosas así, como nos sale, sin organización, sin planeación, sin una estructura o una filosofía de ministerio, ¿no? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, en tu congregación, en tu iglesia, donde tú asistes, donde tú participas. ah, ¿Te has puesto a pensar cuál es la misión de Dios exactamente ahí donde tú te encuentras? Porque recuerda, aunque Dios tiene una misión a través de Jesús, la misión tiene diversos matices. Por ejemplo, una es la misión de Pedro a los judíos, ¿no es cierto? Lo estamos viendo. Una es la misión de Pedro a los judíos, pero es diferente, ¿no es cierto? La misión de Pablo a los gentiles. Entonces, todo parte, hermano, todo parte de tu conciencia de el llamado que Dios te ha hecho. Vamos a hablar de ello en un momento. A ver, Jorge, levantaste la mano, dime. Bueno, algo que usted mencionó, hermano, de lo que no le gustó, eso es un tema de bastante controversia porque habla de que esto es bonito, de que habla de que todos fueron llenos y tenían la llenura del Espíritu Santo. En este caso, hablando de los apóstoles los hermanos que añadían a la iglesia cuando tuvo el sermón el apóstol Pedro, perdón. Pero aquí viene esto importante, que la lectura habla también sobre el don del Espíritu Santo y hace una referencia sobre los evangélicos. Recordamos que ese es un tema bastante de controversia para ellos, porque para ellos el don del Espíritu Santo es hablar en lengua y comienzan a hacer las lenguas que ni ellos mismos entienden, pero nosotros entendemos que es algo sobrenatural, que en ese momento se dio el don de lengua, de que las personas de diferentes idiomas que estaban en ese momento entendían la palabra del Señor que se estaba predicando en ese momento. Ok, ok, y buen punto, Jorge, gracias por recordarlo, ¿verdad? No necesariamente vamos a hablar del don de lenguas en esta noche, es un tema bastante profundo, complejo, y nos tenemos que situar en hechos, pero brevemente, el don de lenguas en el libro de los Hechos es un poco diferente al don de lengua en Primera los Corintios, ¿verdad? Nosotros tendemos a confundirlos otra vez, la idea, ¿no? Que les mencionaba al principio con el ejemplo de salvación. Siempre que leemos una palabra en alguna parte del Nuevo Testamento, pensamos que cuando aparece en otras partes del Nuevo Testamento es el mismo significado en todo lugar. Don de lenguas o glosolalia en Hechos capítulo 2, obviamente tiene que ver con lenguajes humanos, digamos castellano, inglés, ruso, mandarín, qué sé yo, ¿verdad? Pero en Primera los Corintios es de otra naturaleza el lenguaje. A glosolalia, ¿verdad? Son lenguas extáticas, lenguas angelicales, lenguas que no son ni ruso, ni chino, ni algo por el estilo, ¿verdad? De otra naturaleza. Interesante. Ok, hermano, bueno, miren, simplemente el propósito es estimularlos, hermanos, animarlos a que ustedes
lean, a que ustedes investiguen, pero no cualquier cosa, ¿ok? Uno tiene que saber escoger lo que va a leer. Cuando uno entra a Google y quiere buscar un tema, hay tanta cosa. ¿Y cómo sabe uno que es bueno, que es verdadero, que es algo provechoso, ¿no? Entonces, el propósito de la lectura es simplemente estimularlo a usted a que tenga ganas, ¿verdad?, de aprender un poco más, de manera un poco más especializada y profunda. Ok, hablemos entonces de la misión, ¿verdad? Muchas gracias, hermano. Hablemos de la misión en el Evangelio de Lucas y Hechos. Y la idea que usted tiene de este autor, hermano, es que al final él va a tratar de contextualizar todo lo que él ha venido hablando acerca de la misión en el contexto latinoamericano, que es en el cual nos encontramos, en el contexto de nuestra realidad como latinoamericanos. Algunos de ustedes están en Guatemala, otros están en Nicaragua, Latinoamérica de manera general. Entonces, la idea es, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de tu iglesia? ¿Cuál es la misión de tu congregación? Entonces, el autor nos invita a replantearnos la misión de la iglesia hoy en Latinoamérica, sobre todo con el marco del libro de los Hechos, ¿no? Hechos nos da la pauta para la misión, por así decirlo. A ver, la misión de la iglesia, ¿cuál es la misión de la iglesia, hermano? Ya ustedes leyeron el artículo, ahora con tus propias palabras dime, ¿cuál es la misión de la iglesia entonces? A ver, alguien que no haya participado, ¿verdad? Por ejemplo, hermana Reina, tenemos la opción ahí de la hermana Reina. Hermana Reina, en su opinión, ¿cuál es la misión, hermana, de la iglesia? Hermano, para mí la misión es, para empezar, ¿verdad? Se tiene que comprender que no es nada fácil, pero sí posible, porque con la guía del Espíritu Santo todo es posible. Y lo bueno, hermano, es identificar el punto donde se va a ir a llevar, por ejemplo, la palabra. No en todos los lugares se va a llevar de la misma manera. Hay que ver situaciones económicas, políticas, porque lastimosamente muchas veces las personas creían más bien que el evangelio era solo para gente con dinero, pero se aclara que la salvación, el evangelio es traído para todo el mundo, y eso lo viene mencionando desde Joel hasta nuestro tiempo, se viene aclarando ese punto. Entonces, para mí, la misión es la expansión del evangelio, pero siempre guiado a través del Espíritu Santo, o sea, de una Ok, manera ok. ordenada. Muy bien, la Porque, expansión del porque para mí, evangelio. sí, Dejémoslo porque ahí, para mí hermana, dejémoslo en la expansión del ok, evangelio. ok. Buen punto. A ver, vamos a expandir sobre eso que la hermana ha dicho. La misión, hermanos, de la iglesia parte obviamente de la misma misión de Dios. La misión, y eso es el propósito de Hechos. El propósito de Hechos es conectar que todo lo que sucede en la actividad y ministerio de Jesús de Nazaret es producto de la acción, como dice la hermana Reina, del Espíritu Santo, pero eso es lo que significa es que ya esas promesas que habían sido hechas en el Antiguo Testamento a Israel, a las naciones, han llegado a cumplirse en el ministerio de Jesús. Entonces, Lucas tiene ese énfasis particular en una misión que inicia en Israel, pero que su carácter es universal. Tiene que abarcar a todas las naciones. Si ustedes se fijan, Lucas es muy específico en la forma en el Evangelio en que utiliza eso. Por ejemplo, cuando usted compara la genealogía de Jesús en Mateo con la genealogía de Jesús en Lucas, en el Evangelio, ¿cuál es la principal diferencia, aparte de algunos nombres? ¿En qué lineaje se basa, por ejemplo, Mateo para hablar de la llegada de Jesús? ¿Qué lineaje toma? ¿El de quién? A ver, Ingrid y Néstor.
Hermano, ahí en el texto estábamos viendo que en Mateo empieza desde que viene del linaje de Abraham. Ok, del linaje de Abraham, excelente, ¿verdad? Para enfatizar el linaje de David, muy bien. Y Ajá. Lucas en el capítulo 3, Proviene de Dios, desde Dios, desde Adán, ¿no es cierto? Hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, por una parte, Mateo quiere enfatizar el linaje judío, por así decirlo, de Jesús, mientras que interesantemente Lucas nos quiere enfatizar, por una parte, el carácter judío de Jesús, porque ahí tiene a David como antepasado, tiene a Abraham como antepasado, pero Lucas va más atrás que Mateo todavía, para conectar a toda la humanidad, no solo a los judíos, con Dios. Estoy explicando. Entonces, la idea en Lucas es que ese evangelio tiene que llegar a todas las personas. Entonces, póngase a pensar, ¿cuál es la misión de Dios, hermano? ¿Cuál es la misión de Dios? Me interesa que usted medite, reflexione sobre cuál es la misión número uno que tiene su congregación en la que usted sirve, en donde usted se reúne. ¿Cuál es la misión? ¿Es la misión bautizar personas? ¿Es la misión llegar al cielo? ¿Es la misión predicar cualquier cosa? Entonces, por eso leemos la escritura, porque la escritura nos ilumina y nos enseña cuál es el propósito, la meta de la misión. Y en el Evangelio de Lucas, la misión tiene que ver, hermanos, con un tema. Usted sabe que el autor tiene varios temas, ¿verdad? Los que leyeron y entregaron la tarea, si usted se acuerda, el autor tiene varios temas misionológicos, le llama a él, ¿verdad? Por ejemplo, la muerte y la resurrección, el arrepentimiento, el cumplimiento, el perdón de pecados, todas las naciones, de Jerusalén, el testimonio, el Espíritu Santo, cosas que ya ustedes han mencionado. Pero yo quiero, hermano, agregar y enfocarme esta noche en uno que él no toca, pero es igualmente importante en el Evangelio de Lucas, en el libro de los Hechos y para nosotros, y es pensar, hermano, en qué es lo que Jesús quería lograr por medio de su muerte y resurrección. Partamos de ahí. ¿Qué es lo que Jesús quiere lograr por medio de su muerte y de su resurrección? Alcanzar a todos con la palabra. Ok, alcanzar a todos. Muy bien, pero su muerte y resurrección no los alcanza a todos, ¿no es cierto? Sanar del pecado, diría yo. Perdón de pecados definitivamente es una parte muy importante de ella. Y ahí Porque, es donde porque yo lo quiero, el Antiguo Testamento, pues la ley no ofrecía eso, ofrecía castigo, ¿verdad? ok, ok, Muerte. muy bien. Pero ustedes sabían que en el Antiguo Testamento hay perdón, hermano. Hay perdón de pecados en el Antiguo Testamento. De hecho, varias veces, ¿verdad? Hay perdón de pecados incluso sin que haya algún sacrificio de por medio, ¿verdad? Hay varios salmos que hablan, por ejemplo, el Salmo 32, ¿verdad? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado, ¿verdad? A quien no le toma en cuenta su transgresión. Sí, entiendo lo que el hermano quiere decir, pero recuerden, en el Antiguo Testamento hay perdón de pecados, ya, lo hay. Ahora, El caso, piensen, hermano, el caso de Elías con el rey aquel que le dice, vas a morir hoy, no recuerdo el nombre, y él le pide al Señor, después llora y le dice a Elías, regrésate y decirle que va a vivir 15 años, que ok, muy bien. Sí, ese Isaías con el rey Acaz. Muy bien, hermano. Sí, hay perdón, ¿verdad? Lo que le quiero decir es lo siguiente, mire, sí, el perdón de pecado es una parte muy importante, excelente, hermano Raúl. Tiene razón, estoy de acuerdo con usted, pero la misión o lo que Jesús quiere lograr va más allá del perdón de pecados y tiene que ver, hermano, con un tema muy importante en Lucas, en su misión, la comunión. La comunión. A ver, Roberto, ¿tienes participación? Dime.
Yo iba a decir, hermano, que restaurar su imagen o la relación de Dios con el hombre. Restaurar su imagen o la relación de Dios con el hombre. Muy bien. Vamos a ahondar en eso, ¿verdad? La idea que usted tiene es de que el propósito de Jesús es facilitar, expandir la relación, y sobre todo la comunión entre Dios y su pueblo, entre Dios y el pecador. ¿Qué pasaba con las personas en tiempo de Jesús? Digamos, la prostituta, el recaudador de impuestos, el leproso, el endemoniado, el gentil. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Tenían acceso ellos a Dios? Ellos no tenían acceso a Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos, los maestros de la ley, el Sanedrín, los saduceos, los levitas, hermano, ellos bloqueaban el acceso a Dios para todas estas personas. Lo bloqueaban, ¿ok? Y en los lugares tradicionales, como por ejemplo el templo en Jerusalén o las sinagogas, todas estas personas que acabamos de mencionar no son bienvenidas, no tienen acceso al Padre. Lo estás viendo, no tienen entrada a Dios. Entonces Jesús aparece para revelar a Dios, pero aparece también para restablecer esa relación, esa comunión entre el hombre y Dios. ¿Y cómo lo hace Jesús, hermano? ¿Cómo tu iglesia restaura la relación entre Dios y las personas? ¿Cómo tu iglesia restaura la relación entre un ser humano y otro? ¿Qué hace tu congregación? Me gustaría escucharlo. ¿Qué hace tu iglesia en lo particular? No me preocupen, hermano, no me digan que no hace nada. ¿Qué hace tu iglesia en lo particular para restablecer esa comunión? A ver, vamos a ver, Ronald. Bueno, hermano, mi iglesia lo que hace, voy a poner como ejemplo, había un hermano que se había dejado de congregar en la iglesia y él andaba en el mundo, en el pecado, en adicciones. Entonces nosotros como iglesia fuimos a donde él se encontraba a buscarlo y lo invitamos otra vez a la iglesia para que él volviera y se reconciliara con Dios. Y ahora él, gracias a Dios, él ya está reconciliado con él y ahora él se vuelve a congregar de nuevo a la iglesia. Entonces, eso es lo que hacemos, buscarlo. Es como su pastor, como un pastor que cuando se pierde una oveja de su rebaño, él va y la busca. Entonces, eso es lo que hace mi iglesia. Ok, muy bien. Y eso precisamente tiene que ver con la misión de Jesús. Yo le voy a compartir acá un texto en mi pantalla, que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Yo quiero que miren lo que hace Jesús en Lucas 14. Mire, en Lucas 14, Lucas 14 es un capítulo en donde hay varias historias sobre el reino, la naturaleza del reino de Dios y la misión de Jesús, que giran en torno a una comida, un banquete, una mesa. Ya, dice el verso 1: cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos y la gente lo observaba de cerca. Entonces, el contexto del capítulo 14 en el Evangelio de Lucas sobre el ministerio de Jesús tiene que ver con Jesús atendía banquetes, cenas, comida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué frecuentaba mucho Jesús este tipo de reuniones o actividades, hermano? En vez de estar en el templo o en la sinagoga, ¿no? Porque el templo y la sinagoga son manejados por los líderes religiosos y tienen cerrado el acceso a los pecadores, a los enfermos. Entonces Jesús en la mesa se hace accesible a todas las personas, ¿ok? La mesa es el lugar que Jesús escoge para revelar a Dios en medio de una comida
en medio de esta reunión, ¿no? Por ejemplo, piensa en tu lugar de adoración, piensa en tu congregación. Yo estoy seguro que en tu congregación, de la manera que esté construida, edificada, diseñada, el servicio de adoración se centra alrededor usualmente de un púlpito, ¿no es cierto? Hay un púlpito, ahí está el púlpito y todas las sillas están orientadas hacia el púlpito, ¿no? Hacia donde va a estar el que va a predicar o el que va a dirigir alabanza. Bueno, Jesús no escoge ese método, Jesús no escoge un púlpito, Jesús escoge una mesa para revelar su misión. Y la misión de Jesús tiene que ver con sanar, salvar, restaurar, pero sobre todo la comunión. Recuerda, comunión. El partir el pan con alguien, o sea, en este tiempo, el sentarte con alguien en la mesa, implica que tú tienes comunión, en común las cosas con esa persona. Entonces, los fariseos, obviamente, aquí hay un líder de los fariseos, invita a Jesús, pero no van a invitar a cualquiera. No van a invitar a gente de baja reputación o de dudosa reputación. De hecho, algunos de ellos invitan a Jesús porque lo quieren probar, quieren agarrarlo en alguna palabra y le llevan gente de baja reputación para ver qué es lo que Jesús va a hacer. Pero el punto hasta aquí, lo que te quiero decir es que la misión que Lucas enfatiza tiene como objetivo restaurar la comunión entre Dios y el hombre y entre el hombre y su semejante. Y Jesús, para llevar a cabo esa misión en Lucas, y lo vamos a ver en el libro de los Hechos, consiste en las mesas, sentarse a la mesa a compartir. A ver, hermana Reina, dígame. Hermana Reina, ¿me escucha? ¿Tiene la mano levantada? Sí, perdón, abrí el Reina. micrófono, hermanito. Sí, sí. Hermano, eso está como cuando aborda a la mujer samaritana, no lo hizo en la sinagoga, no lo hizo en un lugar cerrado, lo hizo en un lugar abierto. El Señor era intencional, o sea, Él lo hacía de manera intencional, Él buscaba a las personas para poderlas abordar y así debemos de ser nosotros de esa misma manera. Muy bien, muy bien. Al punto al que yo voy, esto es en Juan, pero acá en Lucas, el medio que Jesús utiliza es las comidas, sentarse a la mesa con las personas. ¿Por qué? Porque bueno, en el capítulo 14, la idea es la siguiente, ¿no? Uno de los profetas favoritos de Lucas va a ser Isaías. Isaías, cuando habla acerca de la llegada del reino de Dios, por ejemplo, en el capítulo 25, en el verso 6, dice: en Jerusalén el Señor de los ejércitos celebrará un banquete para todos los pueblos, ¿verdad? Ahí van a haber vino añejos, carnes exquisitas, en el día en que Dios actúe para liberar a su pueblo, cuando llegue su reino. Entonces, para los judíos, en tiempo de Jesús, cuando Dios llegara en su reino, cuando el Mesías llegara en su reino, iba a ser un tiempo de celebración, iba a haber un banquete. Isaías nos habla mucho de eso. Entonces, Lucas, en el capítulo 14, intencionalmente ha arreglado las historias de este capítulo y las ha centrado alrededor de banquetes. ¿Para qué? Para decirnos lo siguiente. Miren el verso 15 del capítulo 14. Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: «¡Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios!». ¿Qué es lo que este invitado está expresando en el verso 15? En el futuro, dice él, cuando Dios se manifieste, cuando venga el reino de Dios, qué privilegio, dice, qué honor va a ser poder participar en un banquete en el reino de Dios. Pero Jesús le responde con una parábola en el verso 16. Y el propósito de esa parábola es decirle a este invitado que no tiene que esperar a que el reino de Dios venga, porque el reino de Dios ya ha llegado en el ministerio de Jesús. Ya ha llegado en el ministerio de Jesús. No está en un futuro. El reino de Dios ya ha llegado en
el ministerio de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque él, en el capítulo 4 de Lucas, nos ha dicho de la profecía de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El reino ya ha llegado en Jesús y en su ministerio. ¿Me estoy explicando? Y eso significa que Dios ya ha revelado su reino en la persona de Jesús de Nazaret. Y eso se lo digo, hermano, porque la idea que usted tiene entonces en el capítulo 14 es de que en el libro de Lucas, es de que el ministerio de Jesús de comer con las personas, ¿ok? Es lo que facilita la revelación de Dios, a lo que facilita la salvación, la misión, la extensión, ¿ok? Y esto lo vemos más evidente, por ejemplo, cuando Jesús le quiso a los discípulos enseñar en Lucas, el Evangelio, cuando Jesús les quiso enseñar sobre el significado de su muerte, de su sacrificio. ¿Qué hizo Jesús para explicarle a los discípulos el significado de su muerte y de su sacrificio? ¿Les predicó un sermón? ¿Les dio una clase? La última cena, ¿no es cierto? La última cena. Les dio una comida, los sentó a la mesa y mientras comían tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo, este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y mientras bebían, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por muchos es derramado. Entonces, no les dio una teoría, no les dio un sermón, les dio una comida. En la comida, en el acto de compartir, Dios se revela, Jesús revela a Dios. Este es un tema muy importante en la misión, hermano, porque en el libro de los Hechos, la iglesia básicamente va a retomar, a continuar, mejor dicho, ese ministerio de las mesas, de la comida, de los banquetes de Jesús, y lo van a continuar, ¿no es cierto? ¿Dónde? ¿Quién me dice dónde hay un ejemplo de la iglesia haciendo eso? Continuando el ministerio de las mesas de Jesús. En Corintios, hermano. Ok, dame el capítulo. Ahí sí le fallo, hermano. Ok, yo les voy a dar uno, ¿verdad? Muy famoso, hermano, lo conocemos de memoria. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. ¿Lo estás viendo? O como dice la famosa Reina Valera, que a lo mejor te sabes este versículo de memoria en la versión de la Reina Valera, ¿verdad? Y todos los días partían el pan en las casas. Eso es, partir el pan es lo mismo, sentarse a la mesa y compartir. Entonces, la comunidad cristiana y su misión son una extensión del ministerio de las mesas de Jesús, que tiene como propósito señalar que ya el reino ha llegado, que ya Dios se ha revelado y que todos son bienvenidos a sentarse a la mesa. ¿No es cierto? ¿A quién rechazaba Jesús cuando llegaba a la mesa? A ver, dime. ¿Quién rechazaba a Jesús? ¿Rechazaba a alguien Jesús? Cuando estaba comiendo y llegaba, por ejemplo, A nadie. cuando llegaba una prostituta y le comenzaba a enjuagar con un perfume caro los pies, ¿qué decían los fariseos? Uy, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. No, porque ellos nunca se hubieran dejado tocar por ella, nunca le hubieran invitado a la mesa. ¿Ok? En el capítulo 14, en el versículo 2, le llevan a un hombre que estaba enfermo de una mano, se lo llevan a la mesa, Jesús, pero se lo llevan no porque están interesados en que lo sane, se lo llevan porque quieren tentarlo y encontrar algún delito del que acusarlo y Jesús lo sana.
sin ningún problema. O sea, lo que Jesús hace en la mesa, en la comida, es permitir que la gente vea a Dios así como están, como vienen, y enseñarles esa gracia que transforma, y esa es la misión de Jesús. Esa debería de ser la misión de la iglesia. Por eso yo te digo, ¿verdad? ¿Qué cosas hace tu iglesia? Porque mira, yo sé, tú me vas a decir y tienes razón. Tú me vas a decir y tienes razón. Mira, nosotros predicamos el evangelio, vamos casa por casa. Ok, excelente, pero mira, tocar la puerta de un desconocido no es lo mismo que conocer a esa persona. ¿Ok? Y tú lo puedes bautizar, yo lo he visto, ustedes lo han visto, pero las personas después desaparecen, los metiste a la pila y después ya no los volviste a ver. ¿Por qué? Que no se formó una conexión, no hubo no solamente un seguimiento, sino que verdaderamente no hubo un clic, un conecte, ¿no? Que pudiera mantener a la persona. Entonces sí, hay que predicar la palabra, hay que llevar el mensaje del evangelio, pero hay que profundizar ese mensaje mediante el compartir en las mesas, el compartir en la comida. Eso es lo que hace Jesús, y él invita a los pobres, a los cojos, a los que los fariseos y los líderes religiosos de su tiempo excluyen de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, el libro de los Hechos nos muestra esa continuación. Ya Jesús no está físicamente en la tierra, ahora es la iglesia la encargada de llevar a cabo, de continuar ese ministerio ah, de la misión que es las mesas para facilitar esa comunión entre Dios y el hombre, pero también entre Dios, entre un ser humano y el otro, ¿no? Porque finalmente, ¿quiénes son los que se sientan a la mesa, hermano? Bueno, se sientan a la mesa Mateo, recaudador de impuestos, con Judas o con Simón el Celote, que es un revolucionario que detesta Roma, pero los dos están sentados a la mesa, piensan distintos, se odian, se detestan, pero en la mesa llegan a conocer el mensaje de reconciliación de parte de Dios. Entonces, la iglesia tiene que continuar el día de hoy proclamando ese mensaje de salvación. ¿Alguna pregunta hasta este punto, hermano, sobre este tema en particular que estamos hablando, ya sea el ministerio de Jesús de las mesas o ya sea el Lucas 14 que estamos hablando, ¿no? Si alguien tiene una pregunta, Hermano, hermana Reina, hermano, ok. un comentario, yo recuerdo también qué importante fue cuando el mismo Judas, sentado a la mesa con Jesús, el Señor no lo rechazó, aún sabiendo que lo iba a entregar. Muy bien, Jesús le dio de comer a Judas, ¿verdad? ¿No es cierto? Jesús le dio de comer a Judas, Jesús alimentó a Judas. Hay veces nosotros no le queremos dar de comer a alguien, ¿verdad? Porque decimos, no, este anda en malos pasos, este es pecador, este es indigno. Y yo me he fijado que hay iglesias, ¿verdad? Hay congregaciones donde hay hermanos que pasan la bandeja y omiten a alguno, ¿verdad? No le pasan el pan, no le pasan la copa porque dicen, si este anda en malos pasos, ¿verdad? Este no se congrega. O sea, nos venimos a convertir nosotros en los dueños del negocio, cuando no somos nosotros los dueños del negocio. Entonces, ¿no has visto eso, verdad? Que te pasan porque dicen, hermano, que tú tienes que reconciliarte con el Señor, ¿verdad? Tú tienes que reconciliarte con Dios. Sí, hermana, buen punto, ¿verdad? Jesús le dio de comer incluso a Judas. Que Judas se haya perdido, no es culpa del Señor, sino que es culpa de su propia acción, consecuencia de su propia decisión. Ok, hermano, ahora, entonces, si no hay otra pregunta sobre ese tema, yo quiero ir terminando en los minutos que nos quedan para que hablemos de salvación. ¿Qué es salvación en Hechos? ¿Qué es salvación en el libro de los Hechos? A lo mejor usted leyó la lectura, ¿verdad? La lectura habla un poco de ello. Si lo recuerda, excelente. Si no lo recuerda, no hay problema, ¿verdad? Pero yo quiero que usted me diga qué es salvación en el libro de los Hechos. A ver, Roberto.
Sí, hermano, yo recuerdo que en la lectura se mencionaba que la salvación no solamente se produce través del alma, sino también se miraba a través de las acciones, ¿verdad? Que uno, como ya convertido, debe de realizar hacia las personas que le rodean, ¿verdad, hermano? Muy bien, muy bien. Am, la idea que usted tiene es que nosotros hemos reducido el significado de salvación específicamente a lo invisible y espiritual. Ahí decimos salvación es de pecado. Salvación es eh, en ese sentido. Pero en Lucas y en Hechos, salvación viene de un verbo en griego que significa sanar o curar. Por ejemplo, en veces cuando Jesús realizaba milagros de curación, le decía a las personas, levántate, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y la idea, hermano, es de que el ser humano, cuando Dios crea al ser humano, el concepto hebreo de persona, no el concepto pagano griego, ¿ok? Estamos hablando del concepto hebreo de persona en el Antiguo Testamento, es que el hombre es un ser integral, completo, ¿ok? No es que tenemos una parte física y otra parte espiritual, ¿ok? Nosotros somos ah, un cuerpo que tiene el aliento de vida, el espíritu, pero nosotros no somos un espíritu con cuerpo, que es lo que usualmente nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una dicotomía heredada de la filosofía griega más que de la palabra de Dios, donde vemos al ser humano como dos cosas, ¿no? Aquí tenemos el cuerpo terrenal, físico, y aquí tenemos el alma. Entonces, hemos enfatizado falsamente que la salvación se encarga solamente del alma, que eso es lo más importante, pero verdaderamente que en su conjunto, para los hebreos, el ser humano es tanto cuerpo como alma. No existe lo uno sin lo otro. De hecho, esa es la idea que Santiago nos da en su carta cuando dice así como el cuerpo sin espíritu está muerto. El uno no puede existir sin el otro. Claro, lo que pasa es que tú lees espíritu en la Biblia, tú lees espíritu en el Nuevo Testamento y piensas, oh, un alma inmaterial, un ser incorpóreo que escapa a la muerte del cuerpo físico y se va a algún lugar. Hermano, eso es más griego y pagano que hebreo y bíblico. Entonces, eso afecta mucho cómo nosotros entendemos salvación. Cuando tú miras salvación en Lucas, cuando tú miras salvación en el libro de los Hechos, la salvación afecta a toda la persona, su cuerpo, pero también su alma, su vida. Y un ejemplo de ello es los milagros de curación en los evangelios. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, mejor dicho, ¿verdad? En el capítulo 3, Pedro y Juan suben al templo a la hora novena a orar y hay un hombre cojo de nacimiento. ¿Qué hacen ellos? Pedro lo sana, endereza sus pies y ese hombre viene ahora a ser salvo. Salvo significa que es sano también de su enfermedad, es sano también de su carencia física. Entonces muchas veces nosotros nos encargamos solamente de algo incorpóreo, algo invisible, algo que está dentro y dejamos por fuera lo físico, lo material, lo terrenal, como que no tuviera importancia alguna. Y por eso estamos como estamos en las iglesias en Latinoamérica, por eso estamos como estamos en nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Donde la corrupción está por todos lados, ¿verdad? Desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los más altos en los gobiernos hasta los más pequeños en las empresas, ¿verdad? Hay corrupción. ¿Por qué? Porque nosotros hemos separado erróneamente el mensaje de la palabra de Dios a, a un elemento nada más incorpóreo, ¿no? El alma, que eso es lo más importante. No, hermano, cuando Jesús predicaba el mensaje del Evangelio, él quería que las personas estuvieran bien físicamente también, ¿verdad? Porque cuando uno está enfermo,
Cuando uno es cojo, cuando uno tiene lepra, cuando uno tiene un demonio, cuando uno tiene una gran fiebre, es difícil prestarle atención al mensaje del Evangelio, ¿no es cierto? Cuando uno tiene hambre y no ha comido, también es difícil prestarle atención al mensaje del Evangelio. Entonces Jesús sabe que Él ha venido para traer una salvación que es completa, que salva a todo el ser humano como un ser integral. Entonces, salvación en hechos tiene que ver con ese aspecto, tanto físico como social, como espiritual, de la creación de Dios. Ronald. Sí, un comentario acerca de lo que usted dice, de la salvación, que no solamente es espiritual, que también es del cuerpo físico, porque en Mateo capítulo 9 Jesús sana a un paralítico, y aquí habían unos escribas que decían que él estaba blasfemando, pero Jesús le responde, ¿qué es más fácil? ¿Que le diga los pecados te son perdonados o que le diga levántate y anda? Entonces, este es un ejemplo de que no solo se concentra en la parte espiritual, también en la parte física. Ok, muy bien, buen punto, Ronald, gracias. Hermana Reina. La mazorca no me deja. A ver, hermana, ahí. Ay, perdón, hermano, que se me hace un rollo. Hermano, yo recuerdo que en los colegios antes decían que un niño con hambre no aprende. Tiene que llegar comidito, por lo menos con un pancito. Entonces yo pienso que igual el evangelio, hermano, no solo preocuparse por lo espiritual, sino por lo físico. Porque hay muchas Por personas lo que tienen físico, carencia, y con esas carencias, pues difícilmente a veces escuchan el evangelio. Entonces, pues, muy la bien, verdad es que muy bien. es salvación, es liberación y sanidad también. Es salvación y liberación para el que obedece, pero para el que le escucha y no se convierte, ¿qué es el mensaje del Evangelio? Es condenación, es juicio, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos individualizado el mensaje del Evangelio solo para las personas comunes y corrientes, pero ¿qué me dice usted también de la política? El mensaje del Evangelio es un mensaje que también va para los poderes políticos, para los gobernantes, o es solo para la gente común y corriente. Hoy no nos metamos en política, dice la gente, ¿verdad, hermano? Porque Jesús no cambió al gobierno romano, Jesús no habló en contra de los romanos. Pero hermanos, si con la misma cruz Jesús obtuvo su victoria sobre todos los poderes, principados, potestades que se nombran en este mundo y en el venidero. También la muerte, el sacrificio de Jesús y su mensaje es una condena a los poderes de este mundo, ¿verdad? Yo creo que cuando hablamos de política en el Nuevo Testamento, para nosotros el único texto que existe es Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Un momento, ese texto no hay que sacarlo fuera de su contexto. Usted debe de preguntarse, ¿por qué Pablo le escribió ese texto a los romanos? ¿Por qué no se lo escribió a los corintios? ¿Por qué no se lo escribió a los filipenses? ¿Por qué no se lo escribió a los colosenses? ¿Por qué se lo escribió a los romanos? Por ahí debemos de partir, ¿verdad? Y recuerde que también la palabra de Dios, hermano, siempre, siempre, siempre ha sido una palabra contra los poderes de este mundo cuando abusan de las personas. Por ejemplo, cuando usted lee los profetas, usted lee los oráculos a las naciones, ¿no es cierto? Usted lee, por ejemplo, Isaías capítulo 25 y 26, que tiene bastante oráculos a naciones paganas, Tiro, Sidón y otros reinos, Damasco, y ahí es una condena a sus reyes, una condena a sus gobernantes, por injusticia, por abuso, por crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, creo que nosotros nos hemos quedado muy cortos en nuestro entendimiento de lo que el mensaje de salvación tiene para decir también a el mundo
político, ¿verdad? Al mundo que gobierna a las personas, ¿verdad? Ningún gobernante está exento de estar bajo la autoridad de Dios. Ninguno. Todos deben de responder a Dios y también a ellos hay que predicarles la palabra, hermano. También a ellos se les debe de predicar la palabra del Señor para que se arrepientan, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Que tenemos muchos que son no solamente corruptos, ¿verdad? Pero son de lo más terrible que hay en este mundo. Ok, hermanos, ahí concluimos nuestra clase por el día de hoy. Mire, si Dios lo permite, solo nos quedan tres lunes juntos. Si no me equivoco, porque puede que me esté equivocando, a lo mejor y son dos, ¿verdad? Pero para la próxima semana yo espero tener lo que llevan ustedes de nota, ¿verdad? Si usted ha entregado trabajos a tiempo, si usted ha participado, si usted se ha conectado, su salvación está asegurada, hermano, ¿verdad? Por así decirlo. En el curso, obviamente, en el curso. Estamos hablando de la del curso. La más importante, esa ya la ganó Cristo para usted. Yo no tengo nada que ver con esa, ¿ok? Hermanos, miren, aprecio mucho verdaderamente el esfuerzo que ustedes hacen de estar presente en las clases. Que Dios los bendiga, hermanos.